Bienvenidos a Universitariamente. Hoy tenemos un programazo especial, gracias al interés y la sencillez y bueno, el gran esfuerzo de un sinnúmero de personas, pero que vienen representadas por el doctor Rafael Monzó Jiménez. Él viene de la Universidad de Valencia, si no me equivoco. Ha dirigido y coordinado publicaciones en relación a un homenaje del doctor José Zavala, que fue médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hizo sus estudios en Zúrich con personas de primera línea de Carl Gustav Jung, como es la doctora Marie-Louise Bonfrance, a partir de estas contribuciones que hace el doctor José Zavala de la psicología de Carl Gustav Jung y Marie-Louise Bonfrance, viene el doctor Rafael Monzón, que también realizó sus estudios de medicina en España, en la Universidad de Valencia, y ha ejercido como médico y psicoterapeuta durante más de 30 años. Fue miembro fundador y actualmente es el coordinador de la Asociación de Psicología Analítica de Valencia, que es un término que se me hace muy, no sé si lo tengan allá desde entonces, pero aquí se utiliza mucho la palabra psicoanálisis. Psicología analítica me parece una manera de diferenciar los términos e integrarlos de manera más, bueno, se me parece muy propio, al menos una manera más fácil de entender y no mezclar tanto las palabras. Ha colaborado en varias publicaciones internacionales y bajo su iniciativa fue creada hace 5 años la Biblioteca de Estudios Psicológicos José Zavala, cuyo objetivo principal es poder publicar y difundir su obra, siendo este libro de homenaje que hoy se presentó aquí en este auditorio de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que es el auditorio de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Se ha presentado el libro y una conferencia súper interesante sobre psicosomática, pero ahora estamos pasando a la etapa de la charla. Doctor Rafael Monzó, muchas gracias. A vosotros por la atención. Un gustazo conocerlo. Quisiera aprovechar estos 20 minutos que nos quedan para charlar, para poder aterrizar una serie de conceptos muy importantes que usted estuvo plasmando en su conferencia sobre por ejemplo, la causalidad, que es algo muy arraigado en nuestra cultura occidental, versus la sincronía que muchos llegamos a sentir. Habla usted de sentimientos, razón, y una manera de integrar al ser humano, que me parece que es algo que nos haría mucho bien asumirlo. No es de que simplemente creerlo, ¿no? Es como algo de asumir. El conocimiento del ser humano, ustedes lo han llevado a niveles en donde el inconsciente y el hecho de poder estar en contacto con él o tener un acceso a él potencializa mucho nuestra conciencia en nuestro entorno social. No sé exactamente, mejor dígalo usted, doctor. Voy a retomar tu duda en relación al psicoanálisis y la psicología analítica, porque creo que ahí está todo respondido. El psicoanálisis representa un acercamiento solo intelectual. La psicología analítica es el término que propuso Jung para incluir también no solamente el aspecto racional, sino el aspecto de los afectos. Nuestra cultura y sobre todo la ciencia está disociada del pensar y del sentir. Jung hizo todo un esfuerzo enorme científico por traer a la realidad de nuestra ciencia de hoy día, que son dos cosas que no pueden estar separadas. Todo lo que hoy se habla de inteligencia emocional, a primeros del siglo pasado Jung ya estaba con esa cuestión, es decir, que él fue verdaderamente una vanguardia enorme en la ciencia y muy pocas personas han captado esta aportación suya porque no podían verlo más que desde un punto de vista intelectual. Pero se trata también de incluir la vivencia, por eso esa vivencia de lo misterioso, de lo inconsciente como algo vivo, es a lo que de alguna forma Jung ha abierto las puertas para que la ciencia también se asombre de que existe un universo que no es manipulable con la razón, sino que todavía mantenemos ese espíritu de descubrir lo desconocido como algo vivo y que está cotidianamente con nosotros, tanto en el individuo como en los sucesos que acontecen a nuestro alrededor. Sí, creo que una de las cosas que ya queda muy trascendida es
el asunto de que nosotros regimos nuestra propia vida de un modo consciente y que podemos, y qué tanto influimos, digamos, en nuestro mundo físico, ¿no? Creo que tengo como un par de preguntas muy fundamentales. Una es en relación a la física, porque usted habla mucho de cómo, por ejemplo, quienes han tenido contacto con la física, por ejemplo, las teorías más recientes, ¿no? Sobre, por ejemplo, la teoría de cuerdas y que todo el universo se rige por una serie de vibraciones y que están buscando una ecuación única para poder interpretar todo, ¿no? Incluso la supersimetría, incluso, pues, digamos, nuestros pensamientos y una serie de cosas que no son tangibles, ¿no? Eso con la psicología, muy poca gente habla de esa integración. Sin embargo, pues al asomarse un poco sobre la física, pues inmediatamente te hace pensar algo sobre tu lugar en el universo, ¿no? Así es. El ser humano es una cosa única, irrepetible, y es un individuo en el que lo físico en su cuerpo y lo psíquico en su mundo, digamos, interior, en su inconsciente o en su psique, son cosas completamente inseparables. El tener una concepción contemporánea que unifique esos dos polos es vencer un prejuicio enorme de la ciencia, que quiere ver solamente el lado consciente de la realidad, lo que puede manejar, lo que puede introducir en estadísticas. Pero el problema de lo psíquico es que son siempre excepciones, son siempre hechos individuales. Y por eso no se puede hacer ciencia, porque no se puede meter en un trabajo estadístico. Las excepciones son siempre excepciones, pero forman parte de la realidad que puede ser vivida. En ese sentido, hemos visto cómo la humanidad a lo largo de sus aproximados 200.000 años ha tenido, si bien, digamos, modificaciones genéticas, estructurales importantes, pues no ha habido ninguna, así ningún hallazgo que digamos que somos un tipo de humano diferente al que vivió en las cuevas, ¿no? Que era presa de un sinfín de otros animales, no el principal depredador del mundo, ¿no? Y sin embargo, ha habido una serie de cambios en las ideas, como una necesidad de control, ¿no? En esta situación. Bueno, eso me hace pensar, ¿no? En la cuestión científica, el control, modificar las cosas a nuestro propio parecer, a nuestra aparente propia conveniencia. Sin embargo, no quiero sonar prejuicioso ni moralista, al contrario, ¿no? O sea, ¿cómo se puede interpretar eso y las modificaciones en el orden social a partir de tantos cambios, ¿no? Tecnológicos, científicos, ¿no? Porque la humanidad le ha apostado muchísimo a eso, ¿no? No tiene que ser un hecho incompatible. Lo que sucede es que la ciencia tiene que tener alma, por así decir, tiene que tener sentimientos. El doctor Zavala, en una reunión que tuvo con los premios Nobel más importantes en la física contemporánea y concretamente en un diálogo con David Bohm, él le planteaba que lo que sucede es que la ciencia también tiene que incluir el sentimiento y el amor. De esa manera ya no se manipula con una intención de un complejo de poder, sino que ya entra en una dimensión humana, donde el sentimiento y el valor del individuo pueden ser reconocidos, valorados y tenidos en consideración. Si no, el individuo desaparece y solo es una fuerza que quizá nos destruya. Como el amor por el dinero, por el poder. Más que amor no sería esa la palabra amor, sería más bien una ambición enfermiza, no es amor, porque el amor es una fuente de relación humana y de relación con la naturaleza y con el mundo, con lo que tú llamabas el universo. ¿Puede coexistir, digamos, esta conciencia del individuo en el universo y sin embargo una perversión de este tipo como las situaciones de poder que disminuyen mucho la equidad entre los seres humanos, la pérdida de ética? El problema yo creo que es una cuestión de equilibrio.
Es todo correcto, lo que sucede es que esta función del sentimiento tiene que ser elevada. Tienen que haber políticos honestos consigo mismo primero, tienen que haber científicos que quieran ver con los dos ojos la realidad, lo que conocen, pero también tienen que tener coraje para enfrentarse a lo desconocido. En todos los campos hay que equilibrar esa dimensión humana. Es como si tuviéramos en realidad que hacer una revolución humanista en el sentido en el que el ser humano sea concebido como una unión de pensar, de sentir y de hacer, no que sean fracciones disociadas y que cada uno sea, digamos, lo que lleve un impulso que no es equilibrado, que no está en orden con las necesidades. En ese sentido, los humanos pues somos una criatura sobre la tierra, ¿no? Y tenemos nuestras particularidades. Dentro de ellas es pues que sí, al estar comparándonos, ¿no? Por ejemplo, los estudios etológicos, ¿no? Con otras especies, pues vemos que hay otras especies que también son conscientes de sí mismas, que tienen una complejidad bastante intrincada, pero nada comparado con el humano, ¿no? Y el hecho de que ahora exista una descomposición importante, sobre todo en estas cuestiones de la integridad, de saber que todos, pues finalmente aquí dentro del planeta, pues somos iguales, ¿verdad? O sea, nadie pues se puede endiosar, porque finalmente, pues, por mucho dinero, por mucho conocimiento, pues si se sale de la tierra, pues ya está nadie como cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, cómo podríamos hacer, dentro del psicoanálisis hay muy buenas contribuciones en cuanto al desarrollo de los niños, la crianza, que algunos países ya han incluido sus políticas públicas en pro de esto? ¿Estamos en sintonía con eso, ¿no? Sí, pero aquí, si te fijas, no es una política sobre la infancia, sino sería más bien sobre los padres que tienen esa infancia. Exacto. Ellos serían los que han de tener una visión más responsable con ellos mismos. Si un padre no es responsable consigo, no puede hacer lo que su hijo lo sea. Esa es la crisis, de alguna forma, el desequilibrio por el cual se está desestructurando esta sociedad, porque ha funcionado con un criterio patriarcal, como si solo hubiera existido el sol. ¿Y qué hacemos con la luna? Han de estar los dos elementos. La luna representa el sentimiento, lo inconsciente, lo desconocido, lo misterioso. Tiene que formar parte de la vida, pero de una vida experimentada por cada uno de nosotros. Formar, como si dijéramos, un ser humano que tenga los pies en la tierra, el corazón y la cabeza en el cielo, que esté completamente en su equilibrio individual. Y ese individuo puede ser quizá el ejemplo para que otros realicen esa tarea de unificar en sí mismo esa verdad interior que mantiene al individuo, porque individuo quiere decir indivisible. Pero sí pueden ocurrir una serie de eventos, no sé si está de acuerdo usted con la teoría estructural, en donde ya se fragmenta el individuo, digamos, por cuestiones de maltrato, negligencia, no sé, quiero como que aterrizar un poco así las cosas. Habría que ver lo que supondría, digamos, una intervención terapéutica, por así decir, en casos concretos, pero la esencia no es la enfermedad, sino la prevención, y la prevención está en construir seres humanos que sean íntegros. Algo que me ahorita que estoy yo tan insistente de repente, creo que tiene usted toda la razón, bueno, ni modo de ponerme yo en otro papel, pero en la cuestión de que es mejor ver lo que queremos que estar tratando de evitar lo que no queremos. Podría ser, ¿no? Desde luego que los anhelos y los ideales son importantes en la vida, pero a mi entender no solamente es desearlo, sino el sufrimiento y el esfuerzo por realizarlo en uno mismo. El mundo está hecho de buenos ideales, el cristianismo lleva 2000 años promocionando el amor al prójimo, y como estamos, el mundo está a punto de estallar. No es una cuestión de un deseo, no es un ideal, sino es algo que ya ha llegado el tiempo de que cada individuo lo haga en sí mismo.
independiente, digamos, de lo que dicen las formas o los convenios o las morales, sino que sea lo que podríamos llamar, y Jung de alguna forma puso el acento, tenemos que cambiar la moral colectiva por una ética individual. Y ese sería como el principio de una nueva sociedad, que pudiera transformarlo en beneficio de todas las estructuras y todos los niveles. Eso sería como de mucho de lo que algunas personas se quejan respecto al individualismo, asumir la responsabilidad individual para entender lo colectivo y no formar una conciencia colectiva en donde todo mundo siga algo, en donde lo propio se puede perder. Efectivamente, es el problema entre el individuo y lo colectivo. Es una paradoja, pero tiene que existir ahora un ser humano que sea capaz de pasar por encima, de comprometerse con su verdad interior, que es una verdad de pensamiento, de ideales, de sentimientos y de acciones que verdaderamente tengan una cohesión humana. Y a la vez se sepa mover dentro de un sistema de idiosincrasias, digamos, que en el cual uno está inmerso. Estaría más capacitado porque está más completo para hacer frente a esta intromisión en un mundo que está disociado, que está loco. Sí, el mundo está... Ahora, muchas veces ha ocurrido que se desarrollan eventos científicos, hitos, ¿no? Como es pues muchos de la física, a partir de donde se desarrolló la energía nuclear, ¿no? Y que ha tenido ambos tipos de resultados. Ahora viene toda la cuestión del contacto social por el Internet, gracias al Internet, ¿no? Es un fenómeno que está ocurriendo, que está transformando la humanidad. Y creo que también tiene ambas vertientes, ¿no? Creo que por un lado, viéndolo de manera positiva, ha logrado unificar a un grupo de personas que sí están más conscientes y se están conectando por ese medio sin que nadie intervenga, ¿no? Ahí yo creo que estás llegando al punto esencial, porque ahora el ser humano tiene la suerte de tener ese instrumento que le permite ser el mismo. Uno en su casa no necesita darle explicaciones a nadie. Puede pensar, sentir y hacer conforme su verdad interior le guía y le dicta. Puede hacer un boicot comercial a una determinada multinacional, puede estar en oposición a un político porque es un mentiroso, esa libertad no existía antes. Ahora muchos individuos, de manera por sintonía, por sentido común, sí, tienen esa capacidad de hacer una acción real, concreta, cosa que hasta ahora estábamos, digamos, alejados de un instrumento que permitiera que el individuo se expresara como su propio corazón le dicta. Qué interesante. Bueno, doctor, no sé, quisiera aprovechar el foro, ¿no?, para transmitir algún mensaje ahora que está de visita aquí en Durango, en la Universidad Juárez, donde estudió José Zavala, que usted viene a alimentar, digamos, el fuego del conocimiento, el fuego de la ética, de todos los que estuvimos aquí presentes en la conferencia y los que ahora nos están observando por televisión. He venido como un mensajero de Europa aquí a México y me siento un poco como que traigo a través de la obra de Dr. Zavala algo que verdaderamente es trascendente para la cultura de México. Él estuvo trabajando toda su vida en solitario, en su apartamento allí en Zúrich, tenía toda su relación de colegas, pero él realizó un trabajo de una profundidad increíble. Él trajo en términos comprensibles al hombre contemporáneo desde una perspectiva psicológica la profundidad arquetípica de la cultura, de la religión y del alma mexicana. Lo que sucedió es que todo fue escrito en alemán. Por eso yo me siento ahora como si trajera un baúl aquí a México y les dijera, aquí está, ahora hay que traducirlo. Tienen ustedes que entender qué es lo que escribió el doctor Zavala. Sí. Eso es lo que puedo decirle a los mexicanos, que tienen ustedes un tesoro con toda la obra que él realizó y que es un tesoro de primera magnitud. Sí,
sí, pues muchas gracias y en ese sentido creo que algo que le quisiera preguntar, aprovechando que estamos aquí tan cerquita, es el potencial simbólico del mexicano, ¿no? No sé si eso tenga diferencia con otras culturas, pues finalmente como digamos dioses y imágenes mitológicas y todo, existen en otras culturas, pero aquí era muy rico y luego en ocasiones incluso el dios estaba en persona. Entonces, ¿qué tanto potencializa y moviliza a un ser humano el hecho de ver a sus símbolos? Absolutamente, esa es la cuestión y ese es el tesoro que traemos en el cofre, porque es la posibilidad para el hombre contemporáneo, no hace 5 siglos, para el hombre de hoy que despierte ese espíritu, ese Dios, entre comillas, azteca que todavía está dormido. Es un Dios para el hombre contemporáneo, que quiere decir es un espíritu nuevo que es capaz de renovar una visión de la ciencia, una visión de las relaciones sociales, políticas, culturales, humanas, trayendo precisamente esa unión de la cabeza, del sentir y del hacer como una verdadera unidad de individuos nuevos, jóvenes de la universidad, que pueden tener otro punto de vista diferente a los prejuicios sociales, culturales, porque ese nuevo espíritu que siempre ha estado vivo aquí desarrolló una cultura increíble. Sí. Ahora es como que esa fuerza latente que está dormida pudiera despertar, pero no va a despertar en la Edad Media, sino va a despertar en el siglo XXI. Internet, no cabe duda, el ciberespacio, es ese ámbito universal donde ya no son las culturas diferentes, sino es un mismo espíritu para todos, algo que nos une como seres humanos. Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho que nos haya dado este tiempo para poderle preguntar una serie de inquietudes que espero que hayan sido compartidas por otras personas que nos están viendo. Espero que su estancia en Durango sea muy gratificante y gracias por el tiempo que nos dedicó. Muy agradecido y de veras que estoy disfrutando en Durango de la amabilidad, de la generosidad y sobre todo en esta facultad de psicología que para mí ha sido una oportunidad enorme de que sea el doctor Zavala quien hace tantos años vino a Europa y precisamente en el día de hoy su espíritu vuelve a esta universidad como algo que yo considero trascendente. Sí, yo también considero lo mismo, estamos bastante motivados, un grupo de gente que estuvimos aquí y esperamos dar seguimiento porque precisamente, bueno, al menos en mi caso sí me veo identificado con muchas de las cosas que ha comentado el día de hoy. Pues muy agradecido por vuestro interés en esta conversación. Gracias. Me despido de ustedes también, esperando que hayan tenido este tiempo disfrutándolo y en la búsqueda del despertar de la conciencia. Los veo la próxima semana. Muchísimas gracias.